Y no era una película de vaqueros, pero casi un duelo de esos de pistoleros en un callejón del lejano oeste. Estoy hablando del debate, el último, que enfrentó a los candidatos al balotaje del próximo domingo en las elecciones presidenciales de la Argentina. El debate entre el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía, y su retador, el ultraliberal, ultraderechista, así le han calificado, y un tanto estridente, Javier Milei. ¿Qué quedó de ese duelo? ¿Qué balance ha hecho la opinión pública en Buenos Aires? Vamos a Buenos Aires. Allí en la línea telefónica está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre es un gusto hablar con ustedes. Nacho, ¿qué balance se hace o qué balance haces del debate de anoche? A ver, el primer dato que uno tiene que tomar es si el debate interesó o no. Ajá. Y tuvo 49 puntos de rating, que es algo así como lo que convoca la selección cuando juega, la selección de fútbol cuando juega un partido importante. Así que evidentemente había mucha gente buscando quizás definir su voto a último momento, porque bueno, las elecciones son el domingo que viene y este debate de alguna manera era interesante para esa gran masa de indecisos o de gente que no fue a votar o que votó en blanco o que impugnó su voto, que está cerca del 30% del padrón. Así que la primera impresión objetiva es que despertó muchísimo interés. Ahora, con respecto a la performance de los participantes, tanto de Milei como de Massa, y las opiniones están muy divididas, muy divididas. ¿En qué sentido? ¿Por qué están tan divididas? Porque las encuestas online le dan un triunfo categórico del 75% y por encima de los encuestados a Javier Milei, mientras que la opinión de la mayor parte de los periodistas del mainstream, o sea, de los grandes medios, está a favor de un triunfo retórico del candidato Massa. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que si bien en Argentina hay una penetración cercana al 78% de las redes sociales, una de las más altas de Latinoamérica, también los partidarios de Milei dominan este escenario. Y en el otro lado, también hay que tener en cuenta que los medios hoy, a causa de una crisis económica muy, muy importante, en donde bajó la inversión publicitaria de las empresas, hoy son muy dependientes de la pauta del Estado argentino, o sea que es imposible disociar también la opinión de los periodistas de la dependencia económica respecto al gobierno. Así que lo que tenemos es un empate técnico entre las redes y los medios, que seguramente sabremos cómo se resolverá o quién tendrá razón el domingo a partir de las 8 de la mañana, cuando la gente efectivamente vaya a votar o no, o se quede en su casa. Nacho, visto esto a la distancia, ocurre algo un poco paradójico. Me explico. El señor Sergio Massa es el ministro de Economía en un país que está atravesando una severa crisis económica. Eso, en buena ley cualquiera, sin complicarse demasiado la vida, diría: ese señor la tiene perdida, porque a efectos del electorado, pues ha de ser el responsable de la crisis. Mas no es así, tanto que su oponente pues termina en ese virtual empate técnico que acabas de comentar. ¿Qué le ha faltado al señor Milei para poderle hacer realmente sombra de manera contundente y definitiva al gobernante Massa? A ver, mucha gente pretende explicar a la Argentina desde la ciencia política, y el único que puede explicar a la Argentina es García Márquez con el realismo mágico, porque acá las reglas no funcionan como en todo el mundo. Lo cierto es que Sergio Massa está hace un año y medio como ministro, y hace un año y medio que está como presidente virtual
porque Alberto Fernández, el presidente formal, que a su vez era dominado por la vicepresidente, que es Cristina Kirchner, que lo puso en su lugar, desapareció de escena. Realmente no sabemos qué hace todo el día, excepto que está en la residencia de Olivos gastando millones de pesos en comida, bueno, diversiones. El problema está en que, claro, el sistema político argentino, básicamente el peronismo, se basa en una serie de caciques territoriales, ¿sí? Que controlan las provincias o que controlan los municipios. Sergio Massa destinó casi 6 puntos del PBI, estamos hablando de cerca de 15.000 millones de dólares a la campaña. ¿Y esto qué significa? Por un lado, que empezó a entregar ayudas, empezó a entregar puestos de trabajo, empezó a dar bolsones de comida, ayuda para construir, y lo que hizo con la ayuda de los caciques territoriales es comprar, no vamos a decir, a usar eufemismos, compró votos a mansalva. Entonces, claro, todo ese dinero se transformó en una competitividad electoral. Y lo que le ayudó también es que del otro lado de la oposición, Milei se dedicó más a atacar a Juntos por el Cambio, que era la alianza que estaba que competía para ver quién lideraba la oposición, que a su vez respondía a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Entonces la oposición se terminó dividiendo y se terminó atomizando, y más aún en un proceso de descomposición de Juntos por el Cambio luego de la derrota, a pesar de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich salieron a respaldar y a pedir el voto por Milei para evitar que el kirchnerismo siga en el poder. Esa es más o menos una explicación desde lo racional sobre por qué una persona que está hace 1 año y medio, que elevó la inflación al 140%, que tiene reservas negativas por 21.000 millones, que tiene una deuda con los importadores que está llegando a los 43.000 millones, que elevó a la pobreza a un 50% real y que hizo perder 2 millones de puestos de trabajo, todavía puede ser electo presidente el domingo. Insisto, no intenten entendernos. En todo caso, téngannos un poco de pena por lo que estamos haciendo con este bendito país. Dios. Nacho, nuestra productora Flor Alicia Anzola quiere hacerte una pregunta. Sí. Adelante. Bueno, realmente me llama la atención un poco la conducta de Milei y la acusación, la forma trompista en la cual él se refiere cuando está frente al candidato, ¿no? El tema de la nariz de Pinocho, que se la va a meter en el ojo, este tipo de cosas. ¿Cómo reacciona el pueblo argentino frente a estas casi burlas, estas actitudes? A ver, Milei llegó donde llegó porque es un personaje histriónico con un muy buen manejo de lo que es las redes, y ese tipo de comportamientos, aunque al resto le parezca excéntrico, es efectivo porque de alguna manera lo que está haciendo es confrontar casi desde la irracionalidad a otra irracionalidad, que es la que contábamos antes, que es que hay un ministro que propone ser presidente, que siendo presidente de facto está prometiendo hacer aquello que no hizo en 1 año y medio que maneja el gobierno. Sí. Entonces, en esta loca lo que menos se tiene es racionalidad. No se discutieron cuestiones clave, cómo bajar efectivamente la inflación, cómo combatir la pobreza, cómo contener la cuestión de la seguridad o de la inestabilidad social, o un tema que quizás hubiera sido importante. Ayer se habló de relaciones internacionales, el hecho de que hay 21 argentinos secuestrados por Hamas, y no se mencionó en el debate. Entonces hay que entender que estamos atravesando un periodo de locura política intensa, y que en el proceso de elección no se va a resolver, y eso es bueno que lo entiendan. Argentina no resuelve su problema eligiendo a uno u otro, porque es tan agudo el problema y está tan enraizada la irracionalidad que ni siquiera eligiendo entre un estafador probado como es Massa y un personaje que ronda la locura como es Milei puede haber una solución posible. Nacho, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
pido disculpas por el énfasis, pero está a tono con nuestra realidad política, así que muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti, Nacho. Nacho Montes de Oca, desde Buenos Aires.